Bendiciones, sean todos bienvenidos a este podcast. Agradecemos a Dios por esta oportunidad de poder estar con ustedes nuevamente. Y pues le agradecemos también a Nani por acompañarnos en esta ocasión. Ya les voy a dar un momento para que ella pueda presentarse con ustedes. Este podcast se llama Creando Conciencia. Y como ya sabemos, compartimos diferentes temas con ustedes en torno a la vida cristiana. Y en esta ocasión queremos compartirte sobre un tema muy importante. Y la pregunta es, ¿discotecas en las iglesias? Bueno, dejo el tiempo para que nuestra invitada se presente, puede decirnos de dónde es, su nombre y pues le damos la bienvenida. Hola, gracias Mónica. Me llamo Elis Naidis, pero me dicen Nani. Así soy más conocida por mis amigos y todos los que me conocen. Soy cubana, pero actualmente vivo en Chile. Tengo 25 años y conozco a Dios desde que nací. Mis padres me criaron en una iglesia cristiana y en la adolescencia, a los 16 años, tuve mi primer encuentro con Dios. Así que es un gusto poder estar aquí y espero que sea de mucha bendición a quienes lo escuchen. Gracias, Nani, por presentarte y qué bueno, increíble, ¿verdad? Cómo el Señor actúa en nuestra vida desde nuestra juventud. Él ya tiene preparado algo especial para nosotros, así que pues vamos a entrar en el tema. ¿Y podrías comentarnos acerca de qué se trata esta pregunta? ¿Discotecas en las iglesias? Para entrar en este tema, es como un tema controversial acerca de el día de hoy, las discotecas en las iglesias. ¿Qué dice Dios en su palabra acerca de esto? ¿Estará bien? ¿Estará mal? ¿Qué piensa cada persona? Porque cada uno de nosotros también tenemos que tomar decisiones guiados por el Espíritu Santo y decir qué pensamos. Así que hay dos pasajes bíblicos que nos van a ayudar para entrar en este contexto. Y uno de ellos es 1 Corintios 14:15, que nos dice: entonces, ¿qué puedo hacer? Oraré no solo con el Espíritu, sino también con el entendimiento. Y cantaré no solo con el Espíritu, sino también con el entendimiento. Entonces, este pasaje sin duda es clave, de que no se trata de cantar por cantar, sino que se trata de hacerlo con el entendimiento, con el espíritu, con el alma. Las personas a cargo de las alabanzas en las iglesias son temas que sin duda hoy en día nos preguntamos todos el testimonio que tienen, cómo se comportan. Entonces es un tema bien controversial. De hecho, en las redes sociales se habla mucho acerca de este tema y los músicos. Ese es el tema que queremos tocar hoy en las iglesias, las discotecas cristianas. Ok, y bueno, vamos con una pregunta que probablemente nos hará pensar mucho, nos hará reflexionar. ¿En qué tiempo estamos realmente viviendo nosotros? Bueno, la Biblia nos dice en 2 de Timoteo 3:1, yo te invito a que leas con nosotros. Y dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. El apóstol Pablo le estaba advirtiendo a Timoteo, quien era un joven dentro del liderazgo de las iglesias que él había fundado. Y le advertía desde mucho antes: tienes que prepararte para lo que está por venir, porque va a haber tiempos en los que las cosas van a ser diferentes a lo que se ve hoy en día. Imagínense hace cuánto tiempo, ¿verdad? Pablo le advirtió esto a Timoteo. Ahora la Biblia nos los hace recordar a nosotros que debemos entonces nosotros tener mucho cuidado con lo que escuchamos, ¿verdad? Con lo que hacemos y de qué forma estamos adorando a Dios. Así que la música cristiana antigua y moderna se podría decir que han sufrido muchos cambios durante el pasar del tiempo, el pasar de los años, ya que conforme el tiempo, valga la redundancia, hemos visto que muchos ritmos mundanos, podríamos decirles, se han introducido en el área del cristianismo.
y lo llamamos cristiano, pero muchas veces solo es un cambio de letra más no de ritmo, ¿verdad? Se usan los mismos ritmos, pero la letra es la diferente. Sin embargo, estos estilos que ahora se utilizan para adorar a Dios, como podríamos mencionar el rock, el hip hop, el reggaetón, que es bien famoso hoy en día, el heavy metal, el rap, merengues, etc. Todos estos ritmos realmente ¿serán como los más adecuados para adorar al Señor? ¿Será que esta música moderna está realmente edificando nuestras vidas espirituales? O como lo decía Primera de Corintios, ¿verdad? 14:15. ¿Lo estamos haciendo con el espíritu y con el entendimiento también? Entonces, la música cristiana moderna hoy en día no se distingue realmente de la mundana, porque tanto hay una alabanza con un ritmo un poco movido, también está en el área, la misma música, ¿verdad? Se repite en la parte, podríamos decirlo, secular. Así que la alabanza, si nos preguntamos, ¿verdad? La alabanza estimula la carne, estimula el espíritu para alabar al Señor. Y sin ninguna duda alguna, los ritmos mundanos, disfrazados de cristianos, no son una alabanza para Dios. Es decir, fueron creados con un propósito diferente. Y venir nosotros y simplemente copiar aquello que fue creado con un enfoque distinto para enfocarlo en otro, creo que hasta cierto punto suena como vacío, ¿verdad? Es algo vacío, algo que quizás simplemente es una copia. Y realmente nuestra vida como cristianos debe reflejar originalidad. Porque si sabemos que el Señor Jesús, Él fue único en toda la historia, ustedes saben que Él se diferenciaba de una manera sorprendente, ¿verdad? Del resto, desde muy pequeño. Y si lo ponemos en el área de las alabanzas, y de las iglesias, tendríamos que ser esa luz, tendríamos que ser diferentes realmente. Así que debemos meditar. Les invitamos a ustedes a que mediten y juzguen con sus pensamientos, con sus ideas, si realmente la música cristiana moderna está agradando al Señor o simplemente es una forma para llenar o estimular la carne y no el espíritu. Pasamos a la siguiente pregunta, sí, Nani. ¿Qué puedes decir tú de la música cristiana? Sí, ahí continuando con el hilo de la conversación, podemos antes hacer un paréntesis, antes de continuar con la música cristiana moderna y la música cristiana antigua. Y lo primero es que tenemos que entender que todos nosotros, una vez que aceptamos a Dios en nuestro corazón, el Espíritu Santo pasó a ser parte de nosotros. El Espíritu Santo de Dios vive en nosotros. Y la Biblia nos enseña en Juan que el Espíritu Santo no solo es aquel que nos da poder, sino va a ser aquel que nos guía a toda verdad. Significa que el Espíritu Santo nos va a guiar a todo aquello que es bueno, que es agradable y que es perfecto. El Espíritu Santo nos va a dar el discernimiento para nosotros tener la capacidad de decir cuando algo está bien, cuando algo está mal, cuando deseo consumir algo y cuando no deseo consumir algo. Sin duda, hoy en día la música cristiana moderna ha entrado mucho a la iglesia y por un lado entró, por así decirlo, con una buena intención, que es atraer jóvenes a la iglesia, que de eso hablaremos después. Entonces se empezó a adoptar los ritmos, se empezaron a adoptar muchas veces las mismas letras sin darnos cuenta también de la música cristiana moderna dentro de la iglesia. Pero nosotros tenemos que, como hijos y sobre todo jóvenes, tenemos que hacer un filtro con todo lo que consumimos. En este caso estamos hablando de música. Y no porque diga que es un cantante cristiano quien está cantando esa música, significa que es buena para mi vida.
Entonces yo creo que nosotros tenemos que tener ese discernimiento para ver estas letras de la música moderna que ha entrado dentro de la iglesia. He escuchado testimonios de adolescentes con los que trabajo y con los que he trabajado, que hay músicas cristianas que han escuchado y lo que hacen es que los deprimen más. Porque cuando escuchas la letra, cuando escuchas la melodía influye, la música influye en nuestro cerebro, influye en nuestros pensamientos, en nuestro estado de ánimo. Entonces nosotros tenemos que filtrar eso, no porque sea un grupo reconocido, no porque todos lo escuchen, no porque otros digan que está bien, yo lo voy a consumir, sino que yo tengo que tener este filtro. La letra, sobre todo la letra también, ¿es una sana doctrina la letra? ¿Es coherente la letra con la palabra de Dios? Porque puede sonar muy bonito, pero ¿eso va con la palabra de Dios? ¿Es así como dice la canción, como me enseña la Biblia? Porque a veces las canciones nos pueden estar ministrando, sin nosotros darnos cuenta, acerca de Dios, pero nos puede estar ministrando acerca de un Dios que no está en la Biblia, que no es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, aquel que entregó a su Hijo para que nosotros hoy tuviéramos vida eterna. Entonces, sin duda, la música moderna camina por una línea muy fina y se puede decir, hay muchas que son buenas, que tienen muy buena letra, que el contenido teológico, por así decirlo, es sano, es bueno para nuestra vida. Pero hay otras que no, hay otras que al escucharla no nos sentimos bien, nos podemos deprimir, nos puede incitar a otras cosas que a Dios no le van a agradar en nuestras vidas. Con la música antigua se puede decir, si vamos a la Biblia, salmos son cantares, cánticos de David, y si nos damos cuenta, todos el objetivo que tiene es acercarnos a Dios. La música, cuando tú la escuches, el objetivo no es que te sientas bien, el objetivo es que esa música te acerque a Dios, y eso es lo que va a lograr que nosotros podamos sentirnos bien cuando nos acerquemos a Dios. Entonces ahí la música moderna y antigua es muy diferente, sin duda se ha evolucionado, la iglesia también debe evolucionar, no, eso no lo vamos a discutir, como iglesia tenemos que evolucionar, pero tenemos que tener cuidado, qué evolucionamos, qué aceptamos y qué no. Entonces más adelante ahí hablaremos acerca de los jóvenes, cómo los atraemos con cualquier medio o hacemos cualquier tipo de cosa, pero sin duda aquí ahora entre la música antigua y la música moderna hay diferencia, pero yo creo que todo sin duda va a radicar en el discernimiento que nosotros tenemos que tener para saber qué consumirlo, cuándo consumirlo y qué no consumir, y eso solo lo hace el Espíritu Santo. Sí, amén, excelente. Realmente pues creo que tenemos que tomar mucho en cuenta, ¿verdad? Lo que nos comenta Nani. No hay otra forma realmente de identificar lo que es bueno, lo que me edifica. En otros episodios hemos hablado, ¿verdad?, acerca de esto, de que realmente necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe, porque como jóvenes, pues lo que nos ofrecen por todos lados alrededor nuestro tiene mucho peso, tiene mucha influencia sobre nosotros, y pues la única forma de saber tomar decisiones correctas es a través del Espíritu Santo. Y yo quiero también hablarles de algo que probablemente ustedes no conozcan o solo tengan una idea, pero es que ¿será que la música cristiana está empañada por la corrupción y el mercantilismo? En muchas ocasiones, pues, o en algunos casos podríamos decir que sí. Podríamos decir que sí, ya que muchos de los cantantes cristianos que hoy conocemos no es realmente que sean cantantes inspirados por Dios, sino que a veces es más que todo una forma de ganar dinero, una forma de obtener ingresos, y muchos pastores y evangelistas o iglesias completas están a favor de este tipo de comercio, podríamos decirle, en el que el artista, como es parte de la iglesia, pues se vende y eso genera ingresos a las iglesias.
Entonces no importa si esta persona esté realmente inspirada por Dios o si realmente esta persona está impartiendo, está compartiendo el verdadero mensaje, sino que lo que más importa es cuánto obtenemos, ¿verdad? De lo que esta persona está haciendo. Entonces, puede que de alguna forma muchos de los artistas que conocemos no sean realmente jóvenes o adultos que estén sumergidos, ¿verdad? O completamente conectados con la palabra de Dios. Puede que muchos estén apartados. Hoy en día yo me he dado cuenta de que hay muchos cantantes que pues pasan situaciones difíciles, pero incluso son cristianos, pero la solución ha sido volver al mundo. Podríamos decir que estas personas realmente estuvieron o estaban conectados con el Señor, tenían una relación con el Señor, o es que algo pasó y no recibieron la ayuda que necesitaban. Porque podemos ver diferentes puntos de vista. Nosotros desde que llegamos a una iglesia, a un culto, vemos que hay están los cantantes, ¿verdad? Los hermanos que sirven para la alabanza, el ministerio de alabanza. Y vemos una inspiración, podemos sentir la presencia del Señor si son utilizados por el Señor. Pero a veces no conocemos realmente lo que hay, ¿verdad? Dentro de cada uno de ellos, y realmente solo el Señor lo conoce. Mas sin embargo, cuando hablamos acerca de la música en general, nos damos cuenta que hay un trasfondo en todas áreas. Y en este tipo de trasfondos, en estos trasfondos que nos podemos dar cuenta poco a poco, o que de repente salen a la luz, es que tenemos que nosotros ser muy sabios, basarnos mucho en lo que es la palabra de Dios. Y también tener mucho cuidado de que lo que estemos escuchando, la forma en la que estemos recibiendo los mensajes, ¿verdad? Me refiero a mensajes cuando hablamos acerca de las alabanzas, de la letra, el contenido, de lo que se está haciendo en la iglesia. Debemos tener mucho cuidado porque no todo realmente es bueno, como decimos, ¿verdad? Como decía Nani. Así que hay cosas, como dice 2 de Corintios 6:14. Yo quisiera que buscaran en sus Biblias este versículo. 2 de Corintios 6:14, sí. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Acá no solo está hablando acerca de la unión, ¿verdad?, entre hombre y mujer, sino que también podemos tomarlo desde el punto de vista de en que quienes alguna vez exaltaron el arte de la iglesia como una forma de entretenimiento, y al aceptar estas acciones copiadas del mundo, realmente no estamos siendo luz, porque no podemos combinar las cosas que están fuera, las cosas que están en el mundo, con lo que realmente es la iglesia. La iglesia somos nosotros, el cuerpo de Cristo. Mas sin embargo, a veces las acciones que se toman dentro de la iglesia para adorar al Señor no son las correctas, porque creemos que es por entretener. Y es ahí el punto erróneo. Creemos que estamos entreteniendo a las personas, creemos que estamos de alguna manera, pues solo por llamar su atención, más que todo en el área del juvenil, llamamos su atención, queremos tenerlos de cerca, influenciar realmente, ser de influencia para ellos, pero nos estamos equivocando por el medio en el que lo estamos haciendo. Entonces, este versículo nos revela realmente que lo más importante para muchas personas es la ganancia y no lo que se está construyendo dentro de la iglesia. La Biblia es clara, ¿verdad? La Biblia es clara y ella nos dice qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no. En nosotros está el hacerlo o no.
Creo que tenemos otra pregunta, ¿verdad, Nani? Sí, continuando con este mismo tema, conciertos cristianos dentro de la iglesia. Y yo creo que es una pregunta que a lo mejor nos hemos hecho, a lo mejor no nosotros que somos cristianos, pero a lo mejor las personas o los jóvenes del mundo esperan ver aunque sea una diferencia, ¿no? Entre cuando voy a la iglesia y una diferencia entre el mundo. Y hay un dicho que dice que todos los caminos llevan a Roma, pero no todos los caminos llevan a Dios. Es decir, para llegar a Roma puedes tomar cualquier camino, pero para llegar a Dios solo hay uno. Es Jesús, es mediante nuestro arrepentimiento y guiados por el Espíritu Santo. Entonces hoy en día dentro de las iglesias, como mismo se empezó a adaptar no solo la música moderna, también se ha empezado a adaptar el modo de llevar a cabo esta música. Entonces, si vamos, todas las iglesias, la mayoría que han adaptado el mismo patrón. Y conversaba hace poco con un pastor de jóvenes que me decía, es que Dios es original. Dios no busca que tú copies lo que el mundo hace, ni busca que copies lo que otra iglesia hace. Dios a cada uno nos entregó, tenemos todo el mismo propósito, que es llevar el evangelio, que es alcanzar la vida eterna. Pero a cada uno de nosotros, Él nos creó con un diseño diferente. Cada uno de nosotros tenemos dones, talento diferente. Entonces, ese diseño que Él te dio a ti para llevar a cabo la obra adelante es un diseño puro, genuino, dado por Él. Hoy en día, lamentablemente, en las iglesias lo que se hace es que no solo copiamos lo que el mundo está haciendo, sino que también una vez que lo copiamos se empieza a repercutir en todas las iglesias el mismo modo, se empieza a hacer en todos los lugares iguales. Entonces hay que tener cuidado porque sí, el anhelo del corazón sin duda es que los jóvenes vengan, pero los conciertos cristianos muchas veces lo que hacen es que sí, los van a traer, ellos van a venir a la iglesia, van a disfrutar ese momento, pero van a salir igual y no van a salir llenados. Simplemente tuvieron un momento de disfrutar más. Entonces, lo que yo estoy haciendo, ese concierto, ¿está representando a Jesús? Ese concierto verdaderamente, el centro es Jesús. Ese concierto, la forma en que yo actúo, la forma en que yo me visto. Muchas veces dicen que no importa cómo tú te vistas, pero hay un versículo clave que Pablo dice que, por ejemplo, si comes carne y es ocasión de caer a tu hermano, hazlo tú en lo interno. Y además la Biblia también habla de no hacer tropezar a nuestros hermanos. A lo mejor hay alguien a que le puede chocar ver a músicos con pantalones rasgados, etc. Entonces, por amor, simplemente no es que esté mal o esté bien, por amor a las otras almas, yo voy a intentar guardar un testimonio, yo voy a intentar cuidar mi vida por amor a ellos. Si Cristo por amor a mí entregó a su Hijo, ¿qué no puedo hacer yo por amor a las otras almas? Entonces hay que tener cuidado porque estos conciertos la doctrina de Dios la pueden desviar. Estos conciertos lo que pueden hacer, como decía anteriormente, es simplemente un disfrute, un momento de saltar, de compartir con amigos, de escuchar al guitarrista, al bajista, lo bien que toca, etc. Pero si el concierto, por así decirlo, vamos a llamarle concierto, el centro no es Jesús y el objetivo no es que los jóvenes que estén ahí sean transformados y cambiados, que eso no lo va a hacer el músico, eso no lo va a hacer el guitarrista, eso lo va a hacer Jesús. Si ese no es el objetivo, ahí las iglesias tienen que empezar a llamarse y nosotros como jóvenes tenemos que empezar a ver si va a ser bueno para mi vida ir o no ir. Entonces hay que tener cuidado con este tema nosotros como jóvenes y preguntarnos, siempre hay algo, ¿esto le agrada a Dios? ¿Esto es bueno? ¿Esto me edifica? ¿Me acerca a Dios? Y también podemos sin duda hacernos las preguntas de todos estos apóstoles que estuvieron en aquel tiempo. ¿Irían? Sin duda Pablo no iría. Pablo no, conociendo al Pablo de la Biblia que relata sus cartas y sus Biblias, no creo que Pablo iría.
Pero eso es decisión ya de cada uno de nosotros también, guiados por el Espíritu Santo. Uh-huh. Exacto, algo que me llamaba la atención es el ejemplo de Pablo. Realmente él era un hombre, creo que Dios le escogió por eso, ¿verdad? Por tanto conocimiento y muy recto en todas sus decisiones. Y realmente fue una vida de mucho ejemplo y aún sigue siéndolo. Y pues qué mejor ejemplo que tomar que Jesús, ¿verdad? Y también a este hombre que el Señor utilizó de una manera extraordinaria. Bueno, tú hablabas acerca de los artistas, ¿verdad? Y los adoradores. Mencionaste un poco de eso y en realidad, bueno, actualmente hay muchos ministerios dentro de las iglesias, ministerios de alabanza en los que los jóvenes, la mayoría son jóvenes, ¿verdad? Tratan de hacerlo todo como muy llamativo, todo que quede como con luces, como con ciertas cositas, ¿verdad? Que dentro del púlpito o en el escenario. Y quisieran hasta tener la misma fama, ¿verdad? La misma fama de los artistas profesionales o... Bueno, se les ocurren muchas ideas y el detalle es de que al final realmente la pregunta que deberíamos hacernos es ¿qué es la música dentro del culto? ¿Qué es realmente la música? ¿A qué se refiere? O sea, ¿por qué cantamos? ¿Por qué tenemos estas alabanzas? ¿Por qué decir esta letra? ¿Por qué este ritmo? Y realmente la música dentro de un culto es una forma de expresión en donde el que tiene el don de cantar, puede proclamar en su vida y al mundo las maravillas del Creador. Y es impresionante cómo Dios da esos dones tan bonitos y en el que podemos sentir realmente la presencia del Espíritu Santo y de repente, bueno, la persona que está cantando conecta, ¿verdad?, con nuestro espíritu, pero hay una conexión verdadera. Entonces ya no es como solo un simple cantante, sino que es un adorador. Y la palabra del Señor nos habla acerca de ser adoradores en espíritu y en verdad. Creo que va más allá de solo cantar. Creo que es más una conexión que tenemos que tener con el Espíritu Santo y que de alguna forma lo experimentamos, sentimos una llenura de parte de Él y se siente un ambiente diferente dentro de la iglesia. En la iglesia primitiva, bueno, antes, hace mucho tiempo, al cantar un himno, al cantar una alabanza, se hablaba acerca de cómo se llenaba, ¿verdad?, el lugar de la presencia del Señor. Porque lo que se trataba de hacer era eso, era expresar no solo con palabras, sino que también con ritmos. Y ahorita recuerdo de uno de los personajes, David. David era uno de los hombres que tocaba el arpa y fue llamado por Saúl para calmar su espíritu. O sea, tenía hasta ese propósito, ¿verdad?, de dar paz. Tú hablabas a un inicio de que hay mucho ritmo que pues en realidad lo que causa, que a pesar que son cristianas, pues lo que causa es tristeza, causan emociones negativas que no deberían de. ¿Por qué? Porque se supone que estamos alabando, estamos exaltando el nombre del Señor y el nombre del Señor es como proclamar vida eterna, proclamar una buena noticia. Así que muchas veces los eventos grandiosos, ¿verdad?, giran alrededor o en torno a un show, es decir, solo para entretener. Solo un momento de sentirse bien, de sentirse eufórico quizás. Pero, ¿qué pasa con los cristianos que gastan muchísimo en la música, gastan muchísimo en conciertos, gastan muchísimo en aprobar las misiones, comprar libros edificantes? Pero, ¿qué sucede
si todo este dinero que se está invirtiendo ahí, no es de provecho. Es decir, a veces buscamos otra forma de llenarnos, ¿verdad? Pero cuando en realidad la palabra del Señor es clara, o sea, todo está aquí. Y el momento justo y perfecto en el que, el único lugar, ¿verdad?, donde podemos encontrar esa paz que necesitamos es acá, con Él y a través de su palabra. Y a veces nuestro mundo evangélico está invadido de cantantes estrellas que pues han convertido la música cristiana, la música en realidad, en un negocio. Y las iglesias arman teatros de entretenimiento. Para adorar a Dios hay que pagar muchas veces. Y es cierto, la vida no es gratis, como dicen por ahí, ¿verdad? Pero no significa que realmente sí puede haber, ¿verdad? Puedan haber conciertos que sean bonitos y pues el Señor se manifiesta. Pero a veces es más por lo que voy a ganar. El artista piensa más por lo que voy a ganar que por lo que voy a sembrar en esos corazones. Entonces está ahí el punto, ¿verdad? El punto como de quiebre en el que podemos ver si realmente esto está siendo bueno o no está siendo, si esto está realmente edificándome o no me está edificando. Así que Juan 12:43 dice, 42 y 43, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. A veces nos enfocamos más en lo que nos podemos sentir, ¿verdad? En el orgullo que podemos sentir por dentro, por lo que alcanzamos. Mas se nos olvida por quién hemos alcanzado lo que ya tenemos. Así que la música cristiana es un doble instrumento en el culto a Dios. Por medio de ella podemos expresar nuestra adoración y también proclamamos sus bondades y sus misericordias para con nosotros. Debemos aprender, ¿verdad?, a aprovechar cada una de las formas en las que el Señor nos enseña a adorarle. Mas, sin embargo, necesitamos entender que hay muchos cristianos cantantes honestos, íntegros y que adoran al Señor de todo corazón y por entrega y no por interés. Pero también hay cantantes que no tienen ese fin. Entonces, seamos muy sabios, como lo repito, aprendamos a diferenciar, ¿verdad? Aprendamos a diferenciar qué tipo de acciones puedo tomar, con qué me puedo alimentar y con qué cosas no puedo alimentar mi vida espiritual. Creo que tenemos otra pregunta. Si gustas, ¿puedes hacerla, Nani? Sí. Tú la contestas, pero yo la hago. Ok. Es un método para atraer nuevos creyentes de las discotecas en las iglesias. Claro. Antes de entrar en lleno en esta pregunta de si es un método para atraer nuevos creyentes, tenemos que pensar un momento en Jesús, en cuando vino a la tierra. Jesús no fue amado por muchos, de hecho en ese tiempo muchos no lo amaron, no lo aceptaron, y Jesús nunca, jamás, pero jamás maquilló, por así decirlo, el mensaje de Dios. Jesús lo dio tal y como era. Y recordar que Jesús nos ama, pero no ama el pecado que hay en nosotros. Él nos ama a nosotros, sus hijos, y por eso cuando llegamos a su vida, Él nos limpia, nos transforma, pero el pecado que nosotros podamos cometer, el pecado que a lo mejor cuando llegamos a Jesús con ese pecado, Él no ama eso, pero a nosotros sí. Entonces, teniendo esto claro, hoy en día, en la actualidad, nos preguntamos si es un método para atraer a nuevos creyentes, y sin duda sí es un método, porque puede ser una buena intención, pero la manera de llevarla a cabo no es correcta. Puede ser que hoy en día
los pastores de las iglesias quieran atraer con conciertos, con diferentes tipos de estilos, copiando lo que hay en el mundo, lo que existe en el mundo secular, copiando puede ser el ritmo, puede ser copiando incluso las letras, etcétera. Todo eso con el objetivo de que los jóvenes, como eso es lo que reciben en el mundo y les gusta, entonces lo atraemos, hagámoslo nosotros en la iglesia para que vengan. Pero hay que tener algo en cuenta. Si los jóvenes están recibiendo ya eso en el mundo y eso no los está llenando y siguen igual en depresión, siguen igual con un vacío, entonces ¿por qué voy a hacer yo lo mismo? ¿Solo voy a atraerlos para que continúen igual? Entonces yo creo que más que buscar replicar algo para atraer jóvenes, repito de nuevo, tenemos que buscar lo original que Dios nos ha dado, el diseño original que Dios nos ha dado. Y muchas veces cuando replicamos esto en la iglesia, ahí como hablábamos anteriormente, es con otro fin de atraer al joven. Entonces ya no se está creyendo en el poder transformador de Dios. Los jóvenes hoy en día no necesitan que nosotros repliquemos algo que ya ellos viven en el mundo. Ellos necesitan algo diferente, algo que los llene, algo que sea eterno, algo que no sea pasajero. Entonces, sin duda es un método. Vamos a las iglesias, no todas, pero vamos a muchas iglesias, entramos a un concierto y la mayoría son para atraer a jóvenes, provocando sentimientos y emociones, que la música sin duda provoca eso, sentimientos y emociones. Pero el joven lamentablemente cuando salga va a quedar igual, va a seguir luchando con esa depresión, con esa ansiedad. Y menciono estos temas porque sin duda es algo que hoy en día se lucha y están luchando todos los jóvenes. Entonces es un error, sin duda es un error copiar este método, es un error copiarlo de la misma manera. Sí podemos usar a lo mejor, no sé, un diseño, luces, etcétera, pero el objetivo tiene que ser que estos jóvenes lleguen a Cristo. ¿Y por qué decía al principio que Dios nos ama a nosotros, pero no al pecado? Porque muchas veces al copiar estos estilos nos guiamos también por lo que el mundo ahora se está guiando, que amor es amor, que amémonos todo. Y sí, Dios es amor, sí, Dios nos ama, pero lo que está mal, Dios no lo ama. Entonces hay que tener mucho cuidado porque queremos hacer tanto o más que Dios para atraer a gente a su reino, que nos desviamos y empezamos a permitir que cosas empiecen a entrar dentro de la iglesia que no está bien. No está bien. Dios ama al homosexual, Dios ama a todo tipo de personas, Dios las ama. Y nosotros también como hijos. Pero eso no significa que porque yo te ame estoy de acuerdo con lo que tú hagas. Entonces sin duda, sí, lo replican y el evangelio de Cristo queda muy lejos. Y lo que queda es solamente apelar a tu emoción y a tu sentimiento como hija o hijo de Dios, y no te transforma, quedas igual. Entonces es un método que usan, que no es bueno, y que si el centro no es Jesús, no va a tener ningún efecto positivo en nuestras vidas. Sí, exacto. Creo que a veces, incluso cuando hablamos acerca de los efectos, ¿verdad? Pueda que sea solo por un momento la emoción. Sí, yo acepté a Cristo, pero al final no hubo un cambio verdadero en mí, porque no tuve realmente un encuentro con el Señor. No llegué hasta ese punto, sino que fue solo algo superficial. Y pues realmente estos eventos evangelísticos, podríamos llamarlos así, tienen propósitos económicos muchas veces. En ocasiones podemos ver que existen conciertos, existen eventos muy buenos que están llenos de alabanza dentro de las iglesias,
pero como ya decía Nani, no todos tienen un fin claro, ¿verdad? Y tampoco los medios que se utilizan son los correctos. Entonces, a veces podríamos decir que pues cuando se va al concierto pues hay que pagar, pagamos para ver al cantante, pero no pagamos realmente para ver al Señor a través de esta persona, ¿verdad? Sino que pagamos porque nos gusta ir y escuchar ese tipo de música, y estamos tan emocionados que olvidamos realmente qué es lo que queremos obtener al llegar a ese lugar. En algunas iglesias yo he visto de que hacen eventos de alabanzas, tardes de películas y cosas así, y no está mal, o sea, está bien, pero a veces se hace como un tanto difícil tener claro el por qué estamos haciendo esta clase de eventos, y queremos más que todo el atraer la cantidad, pero no queremos enfocarnos en qué es lo que queremos sembrar en ellos. Y muchas veces hay algunas iglesias, no todas, como decía Nani, en las que cobran para entrar a este tipo de eventos, cobran para ver a un cantante, cobran porque hay un evento especial, y se vuelve todo algo económico, algo que parece que no es correcto y realmente no lo es, ¿verdad? Porque al Señor Jesús, por ver al Señor Jesús nunca pagaron, por tener un milagro de Él nunca pagaron. No había esa idea en Jesús de poder ir y predicar y pues por eso cobrar, sino que lo hacía de manera voluntaria, de una manera diferente. Y a veces creo que hemos confundido, ¿verdad? Nos hemos equivocado en cuanto a la recompensa. Y es que sí, el Señor nos recompensa. Él nos da, Él nos provee de una manera que no podemos explicar. Pero realmente esta recompensa del Señor quizás no viene en el momento en que queremos, y quizás eso es lo que nos desenfoca por completo de lo que anhelamos a través de este tipo de eventos. Las iglesias el Señor las sostiene y pues su palabra así lo dice, ¿verdad? Pero todos los artistas hoy en día pues de cine, incluso predicadores, evangelistas, salmistas, como se titulan muchas veces, cobran simplemente por llegar, por ministrar, por predicar, y cobran por presentar lo que decía Nani, un evangelio pero maquillado, algo que quizás no es cierto y que pues al final no beneficia. Y probablemente ya tienen la recompensa económica, ¿verdad? Si esto es de comercio, si hablamos de que pues, son empresas grandes y que hay que moverse, movilizarse. Pero no todo realmente tiene que ser así. Es terrible y duro, ¿verdad? Ver de que a veces el dinero tiene más valor que realmente predicar el evangelio. Y como decía Nani, el amor también hacia los demás. Entonces, quiero que lean conmigo Isaías 55:1, y este dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Esta parte de la Biblia nos está diciendo que el Señor, nuestro Padre, en Cristo nos da gratuitamente todo lo que queramos. Por servir en una iglesia, en el ministerio de alabanza o en X ministerio, el que usted quiera escoger, según el don que Dios le ha dado, usted no va a ir a cobrar por su servicio. Es un servicio el que está dando. El Señor nos sirvió a nosotros primero. El Señor Jesús nos sirvió a nosotros y no lo hizo cobrándonos.
Al contrario, Él pagó un precio adicional por nuestras vidas. La iglesia no debería de ser un lugar de comercio a través de sus ministerios. Al contrario, debería de ser un lugar de servicio, en el que se muestre servicio gratuito a todo el mundo. Y digo servicio gratuito porque el servicio realmente es gratuito, pero hay que sobreexplicarlo, ¿verdad? Porque a veces se entiende que servicio pues hay que pagarlo. No, es algo gratuito, algo que debemos dar por agradecimiento al Señor, por el sacrificio grande que no tiene precio alguno que pudiésemos pagar nosotros. Así que probablemente podríamos incluso incluir una pregunta que dice: ¿acaso se complace Dios en la numerosa asistencia que puede haber en una iglesia? ¿En las ofrendas, en las cantidades de dinero que podríamos obtener a través de ministerios de alabanza como estos? ¿O es que realmente lo que el Señor quiere es que nos conectemos con Él, estemos en santidad ante Él, estemos llenos de Él? ¿Es eso lo que busca el Señor de nosotros o es que busca algo económico? Piensen ustedes, analicen. ¿Podrían estos artistas decirle al Señor Jesús en el día de juicio que tuvieron una asistencia de 1,000, 10,000 personas, todas con boletos pagados? Y podríamos compararlo con la entrada al cielo. Creo que no, ¿verdad? A veces el número no quiere decir que esa sea la cantidad de personas a las que Dios ha podido obrar en ellas. El número realmente no nos va a dar lo que probablemente quisiésemos, ¿verdad? No es tanto el número, sino que es el alma que se salva. No importa si usted es un ministro, ¿verdad?, de la palabra del Señor, sino que lo que importa realmente es el alma que se va a salvar. Entonces tenemos que ser ese ejemplo, ¿verdad?, de iglesias que realmente ministren la alabanza, ministren en alabanza, pero porque tengan un fin claro, porque sepan que debe haber una conexión entre Dios y el hombre, y que de esa manera podamos sentirnos llenos, podamos quitar de nosotros todas aquellas cosas que no son buenas, que a través de estas alabanzas, a través de esta administración, podamos experimentar una vida distinta. Algo que decía Nani, ser diferente. La iglesia está llenándose de cosas iguales a las del mundo, cuando lo que el joven, el adulto que viene del mundo va buscando algo diferente, quiere sentirse lleno, no quiere volver a su casa vacío. Creo que tenemos algunas iglesias, Nani, que creo podría mencionar, ¿verdad? Sí, sin duda hay ejemplos de muchas iglesias a nivel mundial que no solo vemos aquí, ahora en la palabra, que no solo vemos día a día, sino que también iglesias que ya ha pasado con el tiempo. Y estas iglesias, por ejemplo, una de ellas puede ser en el año 2019, la iglesia del pastor Cash Luna, ¿cierto?, con un evento muy grande que tenía, llamándolo como la fiesta electrónica cristiana más grande que había. Ese era como el eslogan que tenían. Pero más allá que nosotros poder señalar iglesias que hemos visto que a lo mejor no lo han hecho bien en algún momento, también tenemos que recordar que podemos fallar, pero también es importante reconocer los errores y mejorarlos. Hay otras iglesias que hemos visto que son muy influyentes, como Hillsong, como han tenido problemas con los líderes de adoración, etc. Pero, repito, más que ver como los errores que han podido cometer, aquí lo importante es que nosotros como jóvenes tengamos el discernimiento
para saber qué de lo que me está ofreciendo, por así decirlo, la música cristiana, las variedades que hay de artistas, de iglesias, qué es lo que yo puedo consumir y qué es lo que no puedo consumir. Aquellos que ya estén haciendo algo de una manera incorrecta, ya Dios se encargará de, en el momento adecuado, o en el juicio, o en el momento que sea, ya Dios resolverá la situación directamente con ellos. Nosotros, como hijos, como jóvenes, el objetivo es saber, ¿es buena esa iglesia para congregarme? ¿Está dando algo bueno para mi vida? La música que sale de ese lugar, de esa iglesia, de ese artista, ¿es bueno para mí? ¿Lo puedo consumir y me va a acercar a Dios? ¿Va a ser algo bueno en mi vida esto? Entonces yo creo que sin duda eso es lo importante de lo que hemos conversado, que el joven pueda tener ese discernimiento, que el joven pueda decir, ay, esta conversación o este podcast me abrió, me alumbró de que estaba consumiendo todo tipo de música cristiana, sin importar de dónde venía, de quién venía, simplemente decía cristiano y yo lo escuchaba. Y me he estado sintiendo mal, he estado teniendo situaciones, etc. Entonces ese es el objetivo, que nuestro entendimiento pueda ser alumbrado mediante el Espíritu Santo para tomar sabias decisiones que edifiquen nuestras vidas. Amén. Y así es, ¿verdad? Cada uno de los puntos que hemos tocado en esta ocasión, pues nos llegan a concluir, ¿verdad? Nos llevan a concluir que realmente todo esto tiene que ver con ser conscientes y permitirle al Espíritu Santo que sea Él quien nos guíe para identificar aquello que sí realmente es bueno para nuestras vidas y lo que no es bueno para nosotros. Jesús no vino a mejorar nuestra moralidad ni tampoco nuestra ética, sino que lo que Él vino era el propósito por el cual vino realmente fue para salvar nuestras vidas, para darnos una vida eterna, una salvación, un regalo incomparable, algo que el mundo no nos puede ofrecer. Y la misma palabra del Señor nos dice en Romanos 12, y no nos conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios realmente quiere lo mejor para nosotros. Él busca de muchas maneras, Él busca estar en contacto con nuestras vidas, con nuestras mentes, con nuestros corazones, para darnos a entender, para enseñarnos cuál es el camino que Él quiere para nosotros, cuál es el camino que Él quiere para su iglesia. La palabra del Señor nos dice que debemos presentarnos ante Él como iglesia, sin tacha alguna. Y qué mejor invitación que la Biblia nos hace, ¿verdad? A cada día poder de manera consciente cambiar aquello que no está bien en nosotros y, como dice Nani, reconocer que si nos hemos equivocado, pedirle perdón al Señor y hacer ese cambio que pueda ser de bendición no solo para nuestra vida, sino que también para aquellos que nos ven, que nos rodean y que son parte también de nuestro círculo social. Queremos dejarte una pregunta a ti que nos sintonizas, así que Nani, ¿puede hacer la pregunta, por favor? Ya, duda para ir finalizando, hay una pregunta que queremos dejarte y es ¿cómo una iglesia así, que predica de esa manera, va a impactar al mundo si se comporta e imita al mundo en sus modas y culturas? ¿Cuál va a ser la diferencia? Entonces ahí tú puedes respondernos en los comentarios. Y sin duda esto ha sido todo. Espero que te haya sido de bendición, que cuando escuches estas palabras tu entendimiento sea alumbrado y el Espíritu Santo te guíe a toda verdad. Gracias por una nueva oportunidad que nos diste, por enseñarte temas a través de las Escrituras. Gracias por tomarte también tu tiempo para escucharnos, y sin duda en la cajita de descripción en el enlace de las redes sociales Generación Radical,
ahí está para que puedas seguirnos. Hay contenido que va a edificar tu vida, Instagram, TikTok, varias plataformas que sin duda son de bendición para tu vida. Y déjanos comentarios sobre qué otro tema te gustaría escuchar o en qué te gustaría saber está bien, está mal, etc. Así que estés muy bien tú que nos escuchas y bendiciones. Bendiciones.